Hola, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse el día de hoy al programa de Gelimet TV. Este programa lo quiero dedicar a la hepatitis porque cada 28 de julio se conmemora el Día Internacional de la lucha contra la hepatitis. La Organización Mundial de la Salud eligió el 28 de julio porque el 28 de julio fue el natalicio del doctor Baruch Blumberg, que era un médico estadounidense que fue laureado con el Premio Nobel en el año de 1976 por descubrir el virus de la hepatitis B. Y posterior a esta fecha, él mismo desarrolló la prueba diagnóstica para detectar hepatitis B y también diseñó la vacuna. Entonces, el 28 de julio conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra la Hepatitis. Antes de hablar de hepatitis, es importante recordar qué es el hígado y cuáles son las funciones que tiene este órgano tan complejo en nuestro cuerpo. Es un órgano vital que procesa nutrientes, filtra la sangre, combate infecciones y en realidad se han identificado más de 500 funciones vitales de nuestro hígado. Algunas de las más conocidas es, en primer lugar, pues que secreta bilis, y la bilis va a permitir transportar desechos y descomponer grasas en el intestino delgado durante la digestión. También otra de las funciones del hígado es fabricar proteínas para el plasma sanguíneo, producir colesterol y proteínas especiales que permiten enviar grasas por todo el cuerpo. Equilibrar y fabricar glucosa a medida que el metabolismo y el cuerpo lo vayan necesitando. También regulan niveles de aminoácidos en la sangre, siendo los aminoácidos estas unidades formadoras de proteínas más pequeñas. También procesa la hemoglobina para el uso de su contenido de hierro, porque el hígado es el gran almacenador de hierro. Convierte el amoníaco tóxico en urea, uno de los productos finales del metabolismo de las proteínas, y de esta manera se puede excretar por la orina. Depura, por supuesto, fármacos, toxinas y otras sustancias que pueden entrar a la sangre. Regula también de manera importante la coagulación sanguínea. Ayuda a resistir infecciones mediante la elaboración de factores de inmunidad y eliminación de bacterias en el torrente sanguíneo. Depura la bilirrubina, incluso la bilirrubina proveniente de los glóbulos rojos, y una vez que el hígado ha descompuesto las sustancias nocivas, los subproductos se excretan en la bilis o en la sangre. Y estos subproductos biliares ingresan en el intestino y se expulsan en la bilis, o los subproductos sanguíneos se filtran en los riñones y se van a expulsar por medio de los riñones en forma de orina. Ahora, cuando el hígado se enferma o se inflama, es lo que llamamos como hepatitis, que es esta inflamación del hígado. Esta inflamación puede ser de origen tóxico, o sea, por alguna toxina o alguna sustancia tóxica, como por ejemplo el alcohol, algunos medicamentos, toxinas de algunas bacterias o inclusive de parásitos o animales o artrópodos que nos pican, de picaduras. Puede también tener una inflamación de origen metabólico, por ejemplo, el hígado graso, cuando empezamos a depositar grasas, mayor contenido de grasas de las que puede el hígado soportar, y entonces viene una hepatitis por hígado graso, o una hepatitis, que es la que vamos a hablar el día de hoy, de origen infeccioso, específicamente de origen viral. La hepatitis viral o vírica es una infección que causa inflamación y daño al hígado, y se han identificado a lo largo de los últimos años muchísimos tipos de virus que atacan al hígado. Sin embargo, los que conocemos que son más importantes para la salud del hígado son el virus de la hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D y hepatitis E. Esto en el orden en el que fueron siendo descubiertos. El 57% de los casos de cirrosis hepática y el 78% de los casos de cáncer primario de hígado son causados por los virus de la hepatitis B y C. Es por eso que es importante hablar acerca de las hepatitis. Vamos a empezar hablando de la hepatitis A. El virus de la hepatitis A en realidad es una
es un virus que la manera de adquirirlo es por la contaminación en agua o en alimentos, ¿no? Entonces, de la misma manera que contraemos diarreas o infecciones gastrointestinales, asimismo entra la hepatitis A. Algunas personas tienen síntomas 2 a 6 semanas después de haber estado en contacto con el virus. Entonces, a veces esto puede dificultar el diagnóstico porque pues ya pasó más de un mes o hasta mes y medio después de haber tenido el contacto con el virus y hasta tiempo después se empiezan a presentar los síntomas. Generalmente las personas con infección por hepatitis A regularmente y generalmente mejoran sin tratamiento después de unas pocas semanas. Sin embargo, en algunos casos, los síntomas pueden durar hasta 6 meses. ¿Qué síntomas se pueden empezar a presentar cuando hay una infección por hepatitis A? La orina empieza a ser de un amarillo oscuro, las personas se sienten cansados, puede haber fiebre o febrícula, el color de las evacuaciones se tornan más claras, que es la acolia, puede haber dolor en las articulaciones, pérdida de apetito, náusea, dolor en el abdomen, vómito y en cuestiones más en infecciones como más graves puede presentarse ictericia, que es la coloración amarillenta de los piel y tegumentos. Algunas personas, esto es importante, algunas personas infectadas con hepatitis A no tienen síntomas, incluyendo muchos niños menores de 6 años. Los niños mayores de 6 años y los adultos tienen más probabilidad de presentar síntomas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de hepatitis A? Pues bueno, primero tenemos que tener la sospecha clínica y un análisis de sangre detectará anticuerpos contra el virus de la hepatitis A y demostrará si se tiene o no la infección. El tratamiento en realidad es un tratamiento sintomático que incluye el manejo de síntomas. Esto incluye descansar, beber muchos líquidos, comer alimentos saludables para ayudar a aliviar los síntomas. Ahora, si una persona ha tenido hepatitis A en el pasado, no puede volver a tener hepatitis A. Sin embargo, sí puede volver a tener contacto con otros tipos de hepatitis y contagiarse por otro tipo de hepatitis viral. Todos los niños deben de recibir vacunas contra hepatitis A entre los 12 y 23 meses de edad y las personas que tengan mayor riesgo de contraer hepatitis A y personas con enfermedades crónicas del hígado también deben de recibir la vacuna. La vacuna de hepatitis A se aplica en dos administraciones. La segunda dosis se pone 6 o hasta 2 meses después de la primera y es una parte importante para evitar enfermedad en los niños. Ahora, la hepatitis B. La hepatitis B es un virus que tiende a ser más crónico y se contagia por varias vías. Se puede contagiar inclusive por el canal del parto. Una mamá que tiene hepatitis B puede contagiar a su hijo. Se puede contagiar la hepatitis B también por vía sexual o por agujas contaminadas. La hepatitis B puede ser una infección aguda o una infección crónica. La hepatitis B aguda es una infección que es a corto plazo. Sí tiene síntomas y puede durar varias semanas y en algunos casos hasta 6 meses. A veces el cuerpo de manera natural puede combatir la infección y el virus desaparece. Sin embargo, la mayoría de los adultos sanos y los niños mayores de 5 años que tienen infección por hepatitis B mejoran sin síntomas. Sin embargo, la hepatitis B crónica es una infección que se mantiene a lo largo del tiempo y ocurre cuando el cuerpo no puede combatir el virus y el virus no desaparece. La probabilidad de que una hepatitis B se vuelva crónica es mayor si tuviste la infección a edad más temprana. En alrededor del 90% de los bebés infectados con el virus de la hepatitis B, la infección se vuelve crónica. En alrededor del 25 hasta el 50% de los niños entre 1 y 5 años, la infección se vuelve crónica. Sin embargo, en las personas que se infectan en la adultez, la hepatitis B se vuelve crónica solo alrededor del 5%. Entre 850,000 hasta 2.2 millones de personas, por ejemplo, en los Estados Unidos, tienen hepatitis B crónica. En los principios de los años 90, en 1991, los médicos en Estados Unidos empezaron a recomendar que los niños recibieran la vacuna contra hepatitis B. Y a partir de entonces, la tasa de infecciones nuevas por hepatitis B ha bajado hasta un 82%. De aquí la importancia de la vacunación en tiempo y en forma. La infección por hepatitis B crónica es más común en África, en Asia, en Medio Oriente, en Europa del Este, en América Central y del Sur.
Las personas que tienen más posibilidades de contraer hepatitis B son aquellas que están infectadas por VIH, porque tanto hepatitis B como VIH se contagian de manera similar. Han vivido o han tenido relaciones sexuales con alguien que tiene hepatitis B, han tenido más de una pareja sexual en los últimos 6 meses o tienen antecedentes de enfermedades de transmisión sexual. Otro factor de riesgo son los hombres que tienen sexo con hombres, usuarios de drogas inyectables, trabajar en áreas como el cuidado de la salud en el que hay contacto con sangre, secreciones, agujas y líquidos corporales. Las personas que están en diálisis para enfermedad renal crónica, aquellas personas que toman medicinas que debilitan el sistema inmunitario, como esteroides o medicinas de quimioterapia o inmunoterapia, y aquellos que han tenido transfusiones de sangre antes de la década de los 80, ¿no? Que en realidad yo este riesgo lo pongo desde los 90 en nuestro país. Si has recibido, si las personas que recibieron transfusiones antes de la década de los 90 tienen mayor riesgo de presentar infección por hepatitis B. Algo importante de la hepatitis B es que como tiende a ser crónica, las complicaciones a las que puede llevar es a cirrosis, a insuficiencia hepática e inclusive el cáncer de hígado. Y de hecho, las hepatitis víricas son una causa importante de cáncer de hígado. Ahora, los bebés y los niños que son menores de 5 años generalmente no tienen síntomas de hepatitis B aguda, pero los niños mayores y los adultos tienen más probabilidades de presentar síntomas. Si una persona que vive con hepatitis B crónica es muy posible que no tenga síntomas hasta que empieza a tener complicaciones, lo que puede ocurrir hasta después de décadas de que se haya infectado. Por esta razón es importante pensar en una detección de hepatitis B a manera temprana, incluso si no hay síntomas. La manera de hacer un diagnóstico: se hacen pruebas en sangre, medición de antígenos y anticuerpos, y el tratamiento se basa en antivirales. Es muy importante considerar que sí existe una vacuna contra hepatitis B, y es una vacuna que se coloca, es intramuscular, son 3 dosis en un periodo de 6 meses. La hepatitis C, al igual que la hepatitis B, puede ser una infección aguda o crónica. Sin embargo, la hepatitis C aguda se vuelve crónica en alrededor del 75 hasta el 85% de las personas. Entonces, es una hepatitis que tiende más hacia la cronicidad. La manera de contagiarse es por contagio sexual, agujas y por canal del parto. Es importante que el diagnóstico, al igual que la hepatitis B, se buscan antígenos, anticuerpos, y algo importante de la hepatitis C es que debemos de buscar el genotipo, que es el tipo de virus de hepatitis C que se tiene, porque de esto depende también la elección del medicamento. El tratamiento para una hepatitis C es igual con antivirales, y lamentablemente no existe vacuna contra hepatitis C, pero una vez que se tiene la infección por hepatitis C, se sugiere vacunarse contra hepatitis A y B, porque no estás exento de contraer esta infección. Al igual que la hepatitis B, y con mucha más probabilidad, al ser una infección que tiende más hacia la cronicidad, las complicaciones de cirrosis, insuficiencia hepática y cáncer de hígado van a ser todavía más frecuentes. La hepatitis D. El virus de la hepatitis D es un virus muy característico porque en realidad es inusual. Solo puede infectar a la persona cuando esta persona también tiene una infección por el virus de la hepatitis B. Por esto se puede decir que la hepatitis D es una doble infección. Necesita el virus de la hepatitis B para poder hacer un contagio, y se transmite de la misma manera que el virus de la hepatitis B, a través del contacto con la sangre u otros líquidos corporales de una persona infectada. La hepatitis D puede causar una infección aguda, crónica o ambas. Las infecciones por hepatitis D y por hepatitis B pueden ocurrir juntas como una coinfección o como una sobreinfección. Las personas solo pueden infectarse con hepatitis D cuando también tienen hepatitis B. ¿A qué me refiero con coinfección? Una coinfección es cuando se contrae hepatitis D y hepatitis B al mismo tiempo. Las coinfecciones generalmente causan infecciones agudas y pueden causar una insuficiencia hepática aguda grave. En la mayoría de los casos, las personas se recuperan y combaten la infección aguda.
y los virus desaparecen. Sin embargo, en aproximadamente el 5% de las personas con coinfección, ambas infecciones se vuelven crónicas y no desaparecen. La sobreinfección, por otro lado, es cuando ya se tiene el virus de la hepatitis B y luego se infecta con hepatitis D. Esta sobreinfección también se puede acompañar de sintomatología grave y de una insuficiencia hepática aguda grave, y hasta el 90% de las personas con una sobreinfección no pueden combatir el virus de la hepatitis D y la enfermedad se vuelve crónica. Entonces, la coinfección es menos probable que se vuelva crónica que una sobreinfección. El tratamiento para la hepatitis D pues va de la mano con el tratamiento para la hepatitis B. De hecho, el tratamiento indicado son antivirales unidos con interferón. Y al igual que las dos otras hepatitis crónicas, B y C, las complicaciones pueden llegar a ser insuficiencia hepática grave, cirrosis y cáncer. Lamentablemente, no hay vacuna para la hepatitis D y por eso es importante prevenir vacunándonos con la hepatitis B para que no tengamos el riesgo de tener la hepatitis D. Y finalmente, la hepatitis E. La hepatitis E típicamente causa una infección aguda de corto plazo. La mayoría de las personas se recupera de la hepatitis E aguda sin complicaciones. En algunos casos, este tipo de hepatitis puede llegar a generar una insuficiencia hepática aguda y grave, o sea que el hígado deja de funcionar de manera rápida. La insuficiencia hepática por hepatitis E va a ser más frecuente en mujeres embarazadas y personas que viven con otro tipo de enfermedades del hígado, o sea, que tienen hepatopatía por alguna otra situación. Es importante conocer que las infecciones por virus de la hepatitis son infecciones que pueden llevar a cronicidad y la cronicidad puede llevar a una falla importante del órgano, que en este caso es el hígado, y llevar a complicaciones incluso como el cáncer. Entonces, la mejor manera de prevenir es mediante la vacunación y evitar el contacto con personas que sabemos que o tienen estos virus o tienen la posibilidad de contraer estos virus. Ya sabes entonces que el 28 de julio de cada año conmemoramos el Día de la Lucha Internacional para las Hepatitis. Espero que esta información haya sido de utilidad y que tengan un excelente día. Hasta pronto.